A ver, efectivamente, salir detrás de Dani, me imagino que la única comparación que se me ocurre es como salir a dar un concierto después de los Beatles o algo así, porque no sé cómo superar esto. Entonces la charla se llama Plato Plomo. Entonces lo que voy a hacer, aquí tengo un lingote de plomo, lo voy a pasar para que todos lo veamos. Y aquí también tengo un par de monedas de mi colección de monedas de plata, que me gustaría que las viéramos. Se pueden abrir, ¿vale? En una funda protectora. Me gustaría, eso sí, que luego... A ver. Vale. Imagino que todo el mundo conocerá esta tabla. Está situada en la Universidad de Murcia, en la que yo estudié, y creo que Dani también, imagino. Y entonces me gustaría primero que pensáramos lo que tenemos delante, ¿no? Es como una especie de construcción hecha con cuadrados. Dentro hay unas letras sin aparente significado, hay con unos números, están formando filas y columnas, pero realmente ahí en esta columna están representadas todo el conocimiento que hemos sido capaces de almacenar a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces se le conoce como la tabla periódica de los elementos, y están todos los elementos que componen todo el universo, incluyendo por supuesto a nosotros mismos, ¿no? Vale, pues está en la Facultad de Murcia. Tenía una foto en la que salía yo haciéndome un selfie, pero preferí que, bueno, poner esta que era un poco más seria. Vale, entonces no nos tiene que sorprender que las primeras personas que empezaron a pensar un poco los elementos que formaban, digamos, nuestra realidad, pues fueran los griegos, ¿no? Como siempre, ahí dándole la cabeza. Entonces, los griegos empezaron a pensar que estos elementos que no formaban, pues era el agua, por ejemplo, o también el aire. Aquí tenemos el fuego, y había alguno que añadía un cuarto elemento, que era la tierra. Luego, un poco después, Aristóteles, que sabéis que tenía mucha fama, pues también se le ocurrió pensar en un quinto elemento, que era el éter. Pero ese era un elemento que estaba un poco aparte, ni siquiera formaba parte, digamos, de la tierra. Entonces ya digo que, como siempre, a los griegos no les gustaba nada hacer experimentos. De hecho, no se podía pensar como ciencia lo que ellos hacían. Ya realmente le daban mucho a la cabeza, pero lo hacían todo de manera teórica. Entonces ellos empezaron a pensar un poco lo que eran los elementos que nos formaban, estos cuatro, y ya digo, más aparte el éter. Pero vamos a hacer un pequeño flashback de unos 13.700 millones de años. A ver, un 13, y luego un 7, y luego un montón de ceros. Aquí vemos un poco la evolución de nuestra historia. Y entonces, unos 3 minutos, vamos a retroceder 13.700 millones de años menos 3 minutos. Entonces, más o menos. Entonces, cuando llevamos transcurrido ese tiempo, pues ya lo único que había en el espacio era hidrógeno y helio, y algunas pequeñas trazas, pero de momento solo había eso. Tuvieron que pasar muchos años para que se formaran el resto de los elementos. Me imagino que algunos sabemos cómo se producen el resto de los elementos, por lo menos los primeros elementos de la tabla periódica. En el interior de las estrellas hay reacciones que sabemos que son de fusión, ¿no? Los átomos de hidrógeno se unen, y entonces en ese proceso se consigue obtener energía. Por ejemplo, nuestra estrella, ¿no? El Sol, pues está en esa etapa de obtener energía a partir del hidrógeno, y el Sol lleva unos 5.000 millones de años haciendo esa función, y le quedan todavía otros 5.000 millones, o sea que de momento vamos bien, ¿no? Esa es en esa secuencia principal. Y luego hay otras estrellas en las que ese proceso, pues cuando termina, pues empieza otro. Esa estrella consigue alcanzar una mayor temperatura, una mayor presión, y entonces no solo conseguimos pasar del hidrógeno a helio y conseguir temperatura, sino que ese proceso se alarga en el tiempo, y entonces podemos obtener átomos cada vez mayores, ¿no? Podemos obtener helio, oxígeno, carbono, silicio, elementos que van por una serie de caminos obteniendo esos siguientes elementos. Pero tenemos un problema, ¿no? Las estrellas más grandes son las que hacen posible que esta evolución siga. Pero tenemos un problema, que es que al llegar al hierro, esas reacciones que producen energía, pues de repente ya no son favorables, ya no son exotérmicas, y entonces no podemos obtener energía. ¿Qué pasa a veces? Si tenemos una estrella muy grande que pesa mucho y no tenemos una reacción en su interior que provoque que haya un equilibrio, ¿no? Que no haya un equilibrio entre la gravedad de la estrella y la producción de energía, pues a veces pasa, ¿no? Que esa estrella pueda explotar formando supernovas. En estas supernovas a veces se producen gran parte de estos elementos más pesados que nosotros conocemos. Recientemente
nos hemos dado cuenta que todos los elementos más pesados, como puede ser el oro, la plata, todos estos elementos, no todos proceden de supernovas, también pueden venir, ¿no?, como de choques de estrellas de neutrones, ¿no? O sea que no todos vienen de aquí, pero sí que algunos elementos se forman en estas explosiones. Y entonces, para que nos hagamos una idea de cómo se producen algunos de estos elementos. Bueno, aquí tenemos un resto de una supernova, ¿no?, de la nebulosa del Cangrejo, se llama esta. Vale, entonces, aquí tenemos la fila de abajo. Antiguamente, digamos, hay elementos que se conocen durante toda la vida, ¿no? Hay algunos que sabemos cuándo se descubrieron, pero hay otros que son conocidos desde siempre. Está el carbono y el azufre, y luego además están estos 7. El mercurio, el cobre, el oro, el hierro, el estaño y el plomo. Y cada uno de ellos está asociado a un planeta o un elemento astronómico, ¿no? Tenemos Saturno con el plomo. Me han comentado que hoy se va a ver Saturno. Tenemos la Luna. ¿Dónde la tenemos? A ver. A la primera. No ha salido. Que está allí. Ahí decía yo. Vale, entonces. Y la Luna con la plata y Saturno con el plomo. Me han dicho que la Luna se verá hoy poco, pero bueno, y tenemos el resto, ¿no? Júpiter con el estaño y demás. Ya tenemos una asociación que hacían los alquimistas con cada uno de los elementos que se conocen desde la antigüedad. Luego después se descubrieron, muchos años después, otros elementos, y en este siglo, más que descubrirse elementos, lo que han hecho ha sido crearse. O sea, se han ido al laboratorio y se han creado. Vale. A ver, este hombre, ¿alguien lo conoce? Seguro, bueno, sí, Dani seguro. A ver, este hombre se llama Stan Jones, era un político americano, y le vemos que tiene así la cara de un color un poco raro. No sabemos qué estuvo haciendo la noche anterior, pero por lo menos desde aquí se le aprecia que tiene una cara con un color un poco morado. Vale, pues este hombre era candidato al Senado de los Estados Unidos, y él pensaba que la plata tenía propiedades antibióticas y germicidas. Entonces pensaba que por el efecto 2000, que os acordáis que por el efecto 2000 se iba a destruir la civilización y no iba a funcionar nada, pues pensaba que eso iba a hacer que no hubieran antibióticos en la Tierra. Entonces él estuvo durante 4 años tomando disoluciones de plata, se las fabricaba en su casa y todos los días, pues, chupitos, ¿no? Entonces se los bebía, y entonces eso hizo, el efecto 2000 no pasó nada, no nos quedamos sin antibióticos, y él se quedó así con ese color de piel tan bonito. Y además tan contento, porque él dijo que no había ningún problema, que vale, que no había pasado el efecto. Pero que él prefería haberse arriesgado, aunque tuviera ese color, antes que morirse. Pues Stan Jones, ahí lo tenemos. Vale. Este también, pues habrá quien lo conozca. Este hombre es Tycho Brahe, y fue un astrónomo muy, muy famoso, que fue el que se dedicó a ver las posiciones de los planetas y las estrellas durante muchos años. Y entonces fue lo que hizo posible que años después Kepler pudiera hacer sus leyes, ¿no? Pues este hombre era multimillonario y tenía un carácter muy raro, muy excesivo. Creo que he oído que tenía hasta un enano debajo de la mesa en la fiesta, y no sé lo que le haría el enano, pero dicen que lo tenía. Vale. Y en una pelea, en un duelo, le cortaron la nariz. Vale, entonces pues ¿el qué hizo? Pues se compró sus prótesis. Entonces, según su estado de humor o como lo que tuviera que hacer ese día, pues se ponía una y se ponía otra. Pues una de las prótesis que tenía pues era la de plata. No sabemos cuándo se pondría una, cuándo se pondría otra, pero aquí lo tenemos con una reproducción de la prótesis de plata de Tycho Brahe. Aquí lo tenemos. ¿Esto qué es? A ver, cobre, todos lo sabemos, y además qué casualidad que al lado es una foto de la Guardia Civil. Vale, ¿qué pasa? Tenemos que saber que la plata es incluso más conductora que el cobre. El cobre tiene la fama de ser muy conductor, pero la plata es más conductora todavía. ¿Cuál es el problema? Que la plata es un poco más cara, o bastante más cara. Entonces esa es la razón por la que utilicemos cobre en vez de plata en las conducciones. Imaginad con los robos que hay de cobre, imaginad si fuera de plata. Bueno, pues estaremos a oscuras todo el día. Eso sería un apagón analógico. Vale. A ver, no me acuerdo el nombre de esta película. Aquí tenemos a Leslie Nielsen. Bueno, sabemos que ¿por qué hablo de esto? Porque quería hablar de que la fabricación estamos ya hablando de los usos de la plata. Pues en la fabricación de espejos se utiliza la plata, ¿no? Se utiliza una disolución de plata que se pone en el fondo del vidrio, que es lo que hace que luego se pueda reflejar. Entonces no sé si es por eso, no sé qué relación tienen los vampiros con la plata,
Porque ocurren dos cosas. Una, no se ven reflejados en los espejos fabricados con esta plata, y al mismo tiempo, si alguien se ve en la necesidad de matar a un vampiro, ya sabe que si utiliza balas no le valen las de plomo, tienen que ser de plata. Por lo menos el que siga un poco la literatura lo sabrá, que para un vampiro las balas tienen que ser de plata. Aquí lo tenemos. Vale. ¿Quién nos ha tomado un selfie alguna vez? Vale. Ahora están de moda las cámaras digitales, pero antiguamente lo que se dieron cuenta cuando empezaron a investigar era que las sales de plata, cuando estaban en contacto con la luz, pues se ennegrecían. Entonces poco a poco fueron investigando, ¿no? Niepce, Daguerre y demás, y poco a poco esas simples manchas, esos simples oscurecimientos, pues se fue mejorando la técnica, y eso permitió poco a poco tener mejores y mejores cámaras. Pero bueno, ya digo que eso ya, la técnica, digamos, de utilizar la plata está un poco desfasada, y de hecho las empresas que se dedican un poco al revelado solo, pues me imagino que pues estarán pues como los videoclubs, un poco de, vamos, no invirtáis en videoclubs, mira. Vale. A ver, me falta un romano por ahí, puede ser, ¿no? A ver, supone que la tenía que preguntar qué han hecho los romanos por nosotros, ¿no? Aparte del alcantarillado, la sanidad, la educación, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos. Bueno, al final me lo he aprendido. Vale, pues ¿qué han hecho? Pues la verdad es que han hecho muchas cosas. Aquí tenemos unos lingotes de plomo. En Cartago, por ejemplo, había unas minas en las que extrajeron muchísimo plomo, y también que tenía como subproducto, la galena argentífera tiene también parte de plata, por lo tanto tuvieron mucho plomo y mucha plata. De hecho, el botín de Escipión tenía 18.000 libras de plata. En este caso los lingotes son de plomo. ¿Para qué se utilizaba el plomo? Aquí tenemos el fontanero más famoso de la historia. Aquí lo vemos con una tubería. Tenéis que saber que en algunos idiomas la palabra fontanero y la palabra plomo están relacionados, ¿no? No sé cómo se dirán plomero, plumber, plomero en algunos sitios, ¿no? Plombier. Vale, pues sabéis que pues, se ha hecho esa analogía entre la persona que siempre estaba con el plomo. De hecho, esto se utilizaba en las casas de los romanos, y dicen que, bueno, se sigue utilizando en muchas casas actuales. Y pasa una cosa, igual que antes se sustituyó la plata, no es que se sustituyera, sino en vez de plata se utiliza el cobre. De hecho, en algunas condiciones ahora en las casas han pasado del plomo al cobre. O sea que el cobre ha sustituido en unos casos a un elemento y en otros casos al otro. Y se dice que una de las posibles causas de que los romanos decayeran era pues el uso de la contaminación por plomo que había en las tuberías, o bien en el vino, o bien en la comida, ¿no? Todo eso provocó que tuvieran muchas enfermedades. Hacemos la lista de las enfermedades que tuvieron los aristócratas romanos, pues era muy abundante. Y ahora ya en la parte, me quedan unas cuantas diapositivas, pero aquí ya cuando empieza a venirme el nombre de Dani a la cabeza, cada diapositiva que ponía me venía siempre la referencia, ¿no? Vale, Marie Curie, aparte de ser conocida por haber visitado Murcia en una ocasión, ¿no? Que es algo que cuando se me olvida, pues si ha entrado a algún blog y me lo recuerdan. Seguro que habría alguien que no lo sepa. Pues sí, Marie Curie estuvo en Murcia, ¿fueron 2 días o un día, una tarde? En el Hotel Victoria. Vale, pues aparte de ser conocida por eso, pues esta mujer, yo creo que fue la primera, probablemente la primera mujer, la primera persona en morir por los efectos de la radiación, imagino. O una de las primeras, seguro. Lo cual no sería nada raro, porque ella fue la que descubrió los elementos radio y polonio. Probablemente su marido, si no hubiera muerto por un accidente trágico antes, pues hubiera tenido un poco el mismo destino. Pues lo que tenéis que saber, por qué he sacado esto en el apartado del plomo, y es que la tumba de Marie Curie está forrada en plomo, porque los efectos de la radiación son muy duraderos, creo que son 1500 años o algo así, y entonces sus restos mortales están envueltos en plomo y sus propias pertenencias. Entonces, si tú quieres visitarlo, pues también tienes que ir protegido y demás, y creo que firmar una cláusula o algo así de responsabilidad por si te pasa algo. Bueno, aquí la vemos, Marie Curie en su laboratorio. Vale. ¿Por qué me volvió a venir Dani a la cabeza? Además, esto por partida doble, porque no solo este es un fotograma de la serie, de la nueva edición de la serie Cosmos. Sabemos que la versión original la presentó Carl Sagan, ¿no? Esta la presenta Neil deGrasse Tyson, y de vez en cuando hay imágenes en las que hacen distintas historias, y yo quería hablar de
de esta persona. Quería hablar de Clyde Patterson, que aquí lo vemos como a todos alguna vez algún jefe nuestro pues nos ha otorgado o endilgado algún trabajo que a lo mejor un poco difícil, pues pensar en Clyde Patterson cuando su jefe, que quería determinar pues algo facilillo, ¿no? Pues quiero determinar la edad de la Tierra. Venga, Clyde, venga, hazlo tú, ¿no? Vale, pero por lo menos le dio una idea, ¿no? Le dijo que le dio la idea de utilizar los isótopos del plomo para determinar esa edad. Un isótopo, bueno, los átomos, según el número de neutrones que tienen, son distintos isótopos, pero bueno, digamos que básicamente tenía que ver la composición en plomo que tenía esa muestra. A Clyde Patterson se le ocurrió que la edad de la Tierra, pues a lo mejor no encontraba ninguna roca propiamente dicha en la Tierra que tuviera, estuviera desde el inicio, pero podía coger un meteorito y determinar la edad de la Tierra comparándola con la del meteorito porque se formaron al mismo tiempo. Entonces intentó analizar la cantidad en plomo de la roca y tenía muchos problemas porque siempre encontraba cantidades de plomo descabelladas, disparatadas, les había datos muy altos. Entonces se volvía loco y entonces empezaba a limpiar la sala donde estaba para eliminar la contaminación y aún así seguían siendo altos. Y entonces en esa evolución, en esa rueda, primera sala blanca, ¿no? Las salas que ahora vemos como ultra limpias para cuestiones clínicas y demás, él fue entonces finalmente consiguió determinar la edad de la Tierra, 4 millones de años, más o menos, y ¿qué iba a decir? La determinó y además fue un gran defensor de eliminar el plomo de todos los sitios. Antes se utilizaba tanto en las gasolinas como en los envases, como en las tuberías. Entonces él, luchando contra toda la gente, los fabricantes de envases, los de gasolina y demás, para eliminar el plomo. Al final lo consiguió, pero prácticamente le costó su carrera, ¿no? Fue muy marginado, aunque al final pues prácticamente un héroe, realmente lo que es, pero realmente su vida laboral se vio ampliamente afectada. Vale, la verdad es que la historia de Clyde Patterson pues se merece mucho más. Vale, y bueno, realmente, como habían dicho, 10 minutos, no he hecho muchas y realmente esta es la última diapositiva. Y esta era para expresar, bueno, esto de la película Transformers, la cual no he visto, pero la imagen me pareció interesante y por eso la puse. Porque realmente yo quería hablar de un último uso del plomo, y es que uno de los usos que tiene muy importante es el uso que tiene en las baterías de los coches. Entonces, yo creo que esta mujer, porque se nota que el coche no le arrancaba ¿no? Entonces, un poco para que sepamos las baterías de los coches cómo funcionan, llevan plomo, entonces se produce una reacción, ¿no? Que es la que nos otorga el voltaje inicial, el paso de la electricidad inicial, que es la que permite que el coche arranque y ya pase a utilizar luego su motor de combustión. Luego esa batería, digamos, que se descarga cuando la arranca, pero luego vuelve, digamos, a su origen otra vez y se carga otra vez durante la evolución del coche. Al final las baterías pues dejan de funcionar, pero se supone que ese proceso, al igual que de los teléfonos y demás, pues se puede utilizar durante bastantes veces. Vale, pues entonces solo tengo que decir eso, que el plomo y la plata pues han estado en la Tierra juntos durante millones de años y también en nuestras vidas durante unos pocos menos, durante unos miles, pero yo creo que seguirán estándolo durante bastantes años más. A ver. Pues ya, gracias.